Pues si quieres ahora vamos a cómo consiguieron entonces, teniéndolo aparentemente todo en contra de los sublevados, pues ir ganando terreno y que por cierto, eh, hicieron lo mismo, o sea, no hay, en una guerra imagino que no hay ni buenos ni malos, por tanto los sublevados a medida que avanzaban, cómo se comportaban con los enemigos. O sea, imagino que también fusilaron o asesinaron a muchas personas. Durante los primeros 6 meses de guerra, desde julio del 36 hasta diciembre del 36, enero del 37, fue simultáneo en las dos zonas, se producían fusilamientos sobre la marcha. Se cogía al enemigo y se le fusilaba sin mayores problemas. Se hacía así. ¿A Lorca? ¿Perdón? ¿Lorca? Bueno, el caso de Lorca es un caso, Uh-huh. es un caso O sea, distinto, diferente. uh-huh. Distinto, el caso de Lorca es un caso muy específico, no es no es un crimen, quiero decir, no es un crimen, por decirlo así, de guerra, no es un crimen en el frente, es un crimen que se comete con independencia, por decirlo de alguna manera, de la guerra. La guerra solo, en el caso de Lorca, la guerra solo propició, digamos, el escenario para poder asesinarlo. Fue un crimen, además de un inmenso error. Lorca es, y esto es una opinión mía, por supuesto, pero Lorca es seguramente el mejor, el mayor literato en español del siglo XX. Digo en español, no solamente de España, sino en lengua española del siglo XX. El mayor poeta y seguramente, pues no sé, pero entre los 10 mayores escritores en lengua española de todos los tiempos. En mi opinión, estaría incluso entre los 5 primeros, ¿no? Pero teniendo en cuenta la cultura clásica de por medio, ¿eh? O sea, quiero decir, el siglo de oro español. Sí. Es un literato de una dimensión extraordinaria, ¿no? Se le asesinó, vaya usted a saber por qué realmente, se han dado razones en ocasiones contradictorias. Y bueno, hoy todavía se sigue buscando la tumba de Lorca, aunque su familia no quiere que se siga haciendo. En torno a Lorca hay mucha opacidad todavía. Es evidente que lo fusiló un bando, lo fusiló el bando nacional, y lo fusiló de una manera, además, como digo, de criminal absurda. De hecho, Lorca es protegido por Luis Rosales, un poeta falangista de Granada. Lorca era un hombre por el que José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, jefe nacional de la Falange, tenía una enorme admiración. Y José Antonio había dicho alguna vez en público que Lorca sería el poeta de la Falange. Por tanto, no tenía absolutamente nada contra él, todo lo contrario, tenía una opinión de su literatura, pues de lo mejor, ¿no? Bueno, fue un cúmulo de circunstancias que terminaron acabando en un acto criminal de los más, desde luego, desgraciados de la Guerra Civil Española. Toda muerte es lamentable, sin lugar a duda, pero el valor que tiene, además de la persona, el valor por otras razones de Federico García Lorca, pues está ahí, es insoslayable, ¿no? Aunque todo ser humano vale igual, pero siempre, digamos, que tiene un plus, ¿no? El de ser una persona, pues, en fin, de la dimensión intelectual de Federico García Lorca. Fue verdaderamente el gran horror de la Guerra Civil Española. No obstante, en el otro lado se asesinaron también, por supuesto, una gran cantidad de intelectuales de gran valía. Sí. Pero yo sí marco un poco la diferencia con Lorca, porque en mi opinión Lorca es difícil, Fernando, perdona, pero avanzar, porque claro, se me van ocurriendo preguntas ahora si todos los intelectuales eran de izquierdas, como lo comentan, o también había intelectuales de derechas. Bueno, no sé si quieres sobre la marcha comentar esto. Estábamos hablando del avance de los sublevados, pero... La sociedad española se dividió en dos, sí. Y los intelectuales se dividieron en dos. Sí. Y los intelectuales, sobre todo si quitamos a los poetas, no hay que quitarlos, por supuesto, pero digo, si hacemos esa abstracción, los intelectuales más importantes se pusieron con los nacionales. Esa es la realidad, frente a lo que muchas veces se dice y se cree, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la generación del 98, los tres más significados, Baroja, Unamuno o Azorín, por ejemplo, se pusieron con los nacionales. Es un hecho. Tú fíjate que los intelectuales que trajeron la República, que formaron la agrupación al servicio de la República, así se llamaba, los tres más destacados, que eran Marañón, Pérez de Ayala y Ortega, los tres se pusieron con Franco. Los que traen la República se pusieron con Franco en la Guerra Civil. Una parte sustancial de la generación del 14 se puso con Franco. La del 27 también algunos, y muy importante, Dalí, por ejemplo, Salvador Dalí.
apoyó a Franco, ¿no? Jardiel Poncela, en fin, muchísimos. Habría la generación última de la guerra, hecha durante la guerra misma o inmediatamente antes de la guerra, de una forma abrumadora, se puso también con los nacionales, y es más, formaban en gran medida algo que se llamó la corte literaria de José Antonio, una serie de literatos que rodeaban a José Antonio Primo de Rivera, bueno, que departían con él con enorme frecuencia, porque José Antonio pues, era un hombre de unas grandes inquietudes intelectuales, y eran falangistas en su inmensa mayoría. Muchos de ellos fueron los que, José María Alfaro o Agustín de Foxá, por ejemplo, los que escriben El cara al sol, pongamos por caso, ¿no? Y muy amigos personales de José Antonio. Es decir, que en una gran medida, una gran proporción, los intelectuales realmente se pusieron con los nacionales. Muchos salen de España, pero salen de España huyendo del Frente Popular. Se pasan luego a la España nacional o vienen después de la guerra una vez que Franco la ha ganado. Hay, por supuesto, intelectuales en la zona del Frente Popular, por supuesto que sí, algunos muy notables, Rafael Alberti, Miguel Hernández, Ramón J. Sender, José Bergamín, hay muchos, sin duda ninguna, pero no hay menos en la zona nacional, ni muchísimo menos. Y la depuración que tuvo lugar en las dos zonas, porque sucedió en las dos zonas, fue más pronunciada en la zona republicana que en la zona nacional, sobre todo después de que un ministro comunista, Jesús Hernández, se pasó a ser el ministro con el gobierno de Largo Caballero el 4 de septiembre del 36 de Instrucción Pública. Hizo una limpia total y radical de la Universidad Española, ¿eh? O sea que una depuración brutal. En ese sentido actuaron de forma muy parecida. Los dos se quitaron de en medio a aquellos que no eran partidarios suyos. Parece normal, parece lógico en una guerra civil, ¿no? Pero en conjunto de los intelectuales, bueno, no he citado, por ejemplo, a los hermanos Machado, que son un caso muy claro. Manuel Machado se puso con los nacionales, Antonio Machado se puso con los republicanos. Es decir, que esto sucedió en muchas familias españolas y en muchas ciudades, en todas partes, como es natural. Y con los intelectuales sucedió igual. Sí me gustaría dejar clara la idea de que hubo una cantidad por lo menos igual, si no seguramente mayor, de intelectuales con los nacionales. Por ejemplo, ya que estamos con una cuestión histórica, entre los profesionales de la historia hubo más que se pusieron con plaza universitaria, que se pusieron con los nacionales, que con los republicanos. Bueno, son cosas no excesivamente conocidas, pero que conviene recordar. Hay un caso, mira, te voy a poner un ejemplo. Severo Ochoa. A Severo Ochoa el gran científico español, premio Nobel, a Severo Ochoa se le ascribe siempre al exilio. Severo Ochoa se marchó exiliado con la guerra civil, dando a entender que huía de Franco. No, huyó realmente de la zona republicana. Y es más, se exilió, ¿sabes dónde? En la Alemania de Hitler. No se fue a la Unión Soviética, se fue a Alemania, que entonces estaba Adolf Hitler como al frente del Tercer Reich. Vaya. Esta es la realidad. Luego es verdad que se marcha a Estados Unidos, acaba yéndose a Estados Unidos y tal. La salida a Alemania, por cierto, se la facilita Negrín, el que luego sería presidente de la República, que era presidente de la República, no, del gobierno del PSOE. Es decir, que hay de todo. Manuel de Falla, por ejemplo, Manuel de Falla, el insigne músico Manuel de Falla, que no estaba ni con un bando ni con el otro, y que se le condecora, sin embargo, por parte de la España nacional, aunque él prefirió marcharse a vivir a Argentina, pero, en fin, en las condiciones en las que lo hizo, siendo condecorado, repito. Podríamos citar pues una cantidad de ejemplos prácticamente interminable. Hubo un gran apoyo a Franco, y otros muchos que si eran republicanos, Salvador de Madariaga o Claudio Sánchez Albornoz, por ejemplo, una vez fuera de España no tuvieron ningún problema en identificarse o en querer volver a España, a la España de Franco. O sea que todo eso habría que matizarlo enormemente. Y que hay, por ejemplo, de Picasso y del Guernica, que además creo que es el cuadro más importante y conocido de aquellos tiempos, de la Guerra Civil. Bueno, efectivamente es un cuadro de motivos taurinos que iba destinado a otra cosa y que se utilizó a raíz del bombardeo de Guernica por parte de la República para la Exposición Internacional de París de 1937 como parte de la propaganda de la República, en fin, a raíz, como digo, del bombardeo de Guernica. Picasso era comunista, pero un comunista
era un comunista muy sui generis, Picasso, hay que decirlo. Él vivía fuera de España, pero ya vivía antes, no vivía fuera de España porque España fuese así o así. Y durante la época de Franco, Picasso, que era muy taurino, pasaba la frontera francesa, naturalmente con el conocimiento de las autoridades, para asistir a espectáculos taurinos en San Sebastián. O sea, que en fin, que Picasso, pues Dalí, que era un hombre muy gracioso, era un hombre con mucho ingenio, decía aquello de, como decía, Picasso es pintor, yo también. Picasso es español, yo también. Picasso decía, Picasso es comunista, yo tampoco, o algo así, ¿no? Es decir, ¿por qué era un comunista? Pues bueno, un comunista muy sui generis, ¿no? Estuvo en la Francia ocupada por los alemanes, no se llevó mal con ellos, tuvo, en fin, una relación muy fluida con el establishment francés de la época, era un niño bonito, considerado pues por todas las grandes fortunas, bueno, ahí está. Y efectivamente, el Picasso pues, es una obra pictórica que con motivos taurinos que se aprovechó luego y se recondujo para la propaganda republicana acerca del bombardeo de Guernica. O sea, el cuadro iba destinado a motivos taurinos, no sé si podrías... Bueno, en principio, si te fijas, hay algunas cosas en el cuadro que no tienen nada que ver con Guernica. Hay un toro. Yeah. Otros no es. Y, por ejemplo, y hay cosas del estilo, ¿no? Había un diseño, había un boceto anterior, efectivamente, que no tenía que ver. Lo aprovechó para hacer el cuadro que se le encargó como parte de esa propaganda de lo que sucedió en Guernica.